¿Alguna vez has amado tanto a alguien que no viste las cadenas que lentamente ataban tu alma? ¿Has confiado tanto que, cuando el golpe llegó, no solo rompió tu cuerpo, sino tu mundo entero? Hoy vas a conocer la historia de una mujer que lo tenía todo: amor, lujo, una familia, pero también lo perdió todo en un solo instante. Un instante que no solo la marcó para siempre, sino que la obligó a renacer desde sus propias cenizas. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Nos encantaría saberlo. Disfruta del vídeo. Camila siempre había soñado con una vida tranquila. Una casa llena de risas. Unos hijos corriendo por los pasillos. Una pareja que la mirara como si fuera su universo. Y durante un tiempo, creyó haberlo conseguido. Mateo Rivas no era solo su esposo. Era el hombre que la había enamorado con promesas de eternidad. El padre de su hijo. El arquitecto de un futuro brillante. Era carismático, inteligente, poderoso. Un hombre que no conocía la palabra fracaso. Desde fuera, sus vidas parecían perfectas. Una mansión imponente en Dublín Sur. Viajes de ensueño. Eventos con políticos y empresarios donde Camila, siempre radiante, sonreía al lado de Mateo como si nada pudiera romper ese cuadro perfecto. Pero lo perfecto, a veces solo existe en las postales. Porque detrás de los muros de aquella casa de ensueño, había una mujer que, cada noche, lloraba en silencio. Una mujer que ya no sabía cuándo su hogar dejó de ser un refugio y se convirtió en una cárcel invisible. Una mujer que estaba a punto de descubrir que el verdadero amor no destruye, no humilla, no golpea, y que a veces, el acto más valiente no es quedarse, sino irse. Esta es la historia de Camila. Una historia de traición, coraje y redención. Una historia donde el dolor más profundo se convirtió en la semilla de una nueva vida. ¿Estás listo para acompañarla en este viaje? Vamos allá. Camila siempre creyó que el amor era la única cosa que podía sanar cualquier herida. Desde que conoció a Mateo, la vida le pareció más brillante. Era un joven decidido, con sueños grandes y un amor que parecía inquebrantable. Él la miraba como si ella fuera el centro de su universo. La cortejaba con cenas elegantes, miradas cargadas de promesas, caricias suaves que susurraban un futuro de dicha. Camila se entregó a él con toda su alma, confiando ciegamente en la idea de que juntos podían construir algo eterno. Pero lo que Camila no sabía, lo que aún no podía ver, es que el amor de Mateo no era una bendición, sino una trampa disfrazada de paraíso. Una prisión de la que no podría escapar fácilmente. El primer año fue todo lo que había imaginado: risas, proyectos compartidos, sueños que creían que se harían realidad. Pero pronto, las pequeñas grietas comenzaron a asomarse. Primero fue una palabra hiriente aquí, una mirada fría allá. En sus ojos ya no brillaba el mismo amor que había visto al principio. Pero Camila pensó que todo pasaba por el estrés, por las exigencias de la vida, por el sacrificio que exigía su éxito. Fue entonces cuando las noches comenzaron a cambiar. Mateo llegaba tarde, agotado de su trabajo, pero cada vez más distante, como si la casa que había construido para ellos ya no tuviera sentido. Las conversaciones que antes eran ligeras y llenas de cariño, ahora estaban llenas de reproches. Deberías estar más a mi lado. Camila, no entiendo por qué siempre haces todo tan complicado. La gente ve en ti lo que yo ya no veo, decía Mateo, su voz fría como el hielo, sin un atisbo de compasión. Camila se quedaba allí, como una sombra, preguntándose en qué momento ella dejó de ser su compañera y pasó a ser simplemente una figura más en su vida de lujo y éxito. ¿Cuándo fue que Mateo dejó de amarla? Cada vez que esa pregunta le rondaba la cabeza,
Ella se convencía de que todo era culpa de su propia inseguridad. Pensó que lo estaba sobrecargando. Que no estaba siendo una buena esposa. Que tal vez él tenía razón. La duda comenzó a sembrarse en su mente. Mateo no era el hombre que ella había conocido. Ya no la tocaba con la misma ternura. Ya no la miraba con la misma pasión. Y entonces llegó la primera vez que Camila sintió lo que era realmente estar atrapada. No fue un grito, ni una pelea escandalosa. Fue algo más sutil, más destructivo. Una indiferencia aplastante. Era como si Mateo estuviera allí. Pero al mismo tiempo, tan distante como un desconocido. Cada vez que ella intentaba hablar, él respondía con un suspiro o un movimiento de desdén. No entiendo por qué siempre me interrumpes, le dijo una noche, mientras ella intentaba contarle sobre su día. Era como si cualquier cosa que Camila dijera o hiciera ya no tuviera valor. ¿Cuándo se convirtió el amor en miedo? Camila trató de callar sus dudas, de encontrar consuelo en los recuerdos de cuando se enamoró de Mateo. Pero cuanto más lo intentaba, más sentía que algo en su corazón se quebraba. El hombre que amaba ya no era el mismo. Ella había perdido su voz, su poder, su confianza. Fue una tarde, mientras Mateo se encontraba en una reunión de trabajo, que Camila miró al espejo y se vio por primera vez en meses. Su reflejo le pareció ajeno, como si ella ya no estuviera allí. Como si se hubiera diluido en el aire. Su cuerpo había cambiado. Sus ojos ya no brillaban con la misma esperanza. La mujer que veía frente a ella no era la que había sido, sino una sombra que se había ido desvaneciendo. Entonces, Camila se dio cuenta de algo horrible. Ella ya no estaba viva. ¿Cómo había llegado tan lejos? En su mente, una batalla comenzó a gestarse. Quedarse o irse, amar o liberarse, pero el miedo la detenía. ¿Qué haría sin él? Ella pensaba en Tomás, su hijo de 7 años. Con los ojos brillantes y una energía imparable. ¿Cómo podría mantenerlo a salvo? Su vida se había convertido en un laberinto sin salida, donde el amor y el miedo se entrelazaban y no podía escapar de ninguno de los dos. Y justo cuando pensó que ya no podía más, la vida le dio una señal, una certeza que le golpeó el alma con la fuerza de una verdad irrefutable. Estaba embarazada de nuevo. El miedo, esa sensación que había estado latiendo en su pecho durante meses, ahora se multiplicó. ¿Cómo se lo diría a Mateo? ¿Qué haría él? Esta noticia no solo cambiaría su vida, sino que podría ser el punto de quiebre de todo lo que conocía. Camila siempre había creído que el amor era un refugio, un lugar cálido al que recurrir cuando el mundo se volvía frío. Pero con el paso del tiempo, ese refugio que Mateo le había prometido se había transformado en una jaula dorada. Hermosa por fuera pero vacía y solitaria por dentro. El amor ya no la protegía, la consumía. El aislamiento no fue inmediato, sino gradual, como un veneno que se filtra en el cuerpo sin que uno se dé cuenta. Al principio, Mateo la convenció de que no necesitaba a nadie más. ¿Por qué quieres ver a tus amigas si tenemos todo lo que necesitamos aquí? Decía, con esa voz suave que, al principio, sonaba llena de cariño, pero que poco a poco se fue tornando en un tono autoritario. Casi imperativo. Camila, confiada en el amor que sentía por él, aceptó. Después de todo, ¿no era suficiente tener a Mateo y a Tomás? Pero la verdad era otra. Cuando Camila pensó que estaba siendo una buena esposa, que simplemente se entregaba por completo a su familia, Mateo la estaba envolviendo en un manto de soledad. Su vida se reducía a los 4 muros de su mansión en Dublín Sur. Los días pasaban sin que hablara con una amiga, sin que tuviera tiempo para sí misma. Las visitas al parque, las cenas con amigas, las llamadas con su madre, todo fue desapareciendo.
Poco a poco, como si se estuviera desvaneciendo en la niebla. Camila ya no salía. No quería molestar a Mateo. Él siempre tenía excusas. Reuniones de trabajo. Viajes de negocios. Compromisos sociales. Pero, cuando él no estaba, ¿por qué no podía salir? ¿Por qué se sentía tan insegura? Lo que no sabía, lo que no quería reconocer, era que lo que realmente había sucedido era mucho más simple. Mateo la había aislado con su propia mano. El control no solo venía de sus palabras, sino de sus silencios. Al principio, Camila lo atribuyó a su amor, a su dedicación. No era raro que, con su tipo de trabajo, Mateo estuviera tan ocupado. Pero después de un tiempo, cuando las llamadas no eran respondidas y las conversaciones con familiares se volvían incómodas, comenzó a sentir que algo andaba mal. Ella había dejado de existir fuera de esa burbuja perfecta que Mateo había construido. Una noche, después de acostar a Tomás, Camila se sentó sola en el salón, mirando por la ventana las luces de la ciudad. A lo lejos, la ciudad seguía su curso, llena de vida y movimiento, mientras ella se encontraba atrapada, como si viviera en un sueño vacío. ¿Cómo había llegado tan lejos? Fue esa noche cuando el dolor la atravesó como una espada afilada. Ya no podía hablar con nadie, ni siquiera con su madre. La única persona que parecía estar al tanto de su vida era Mateo. Pero sus palabras se habían vuelto gélidas. Sus ojos, vacíos. ¿Dónde había quedado el hombre que la cortejaba con tanta pasión? Se había esfumado, como una ilusión, y lo peor era que Camila ya no sabía quién era realmente. Sentada en el sofá, mirando la foto de su boda, Camila comenzó a preguntarse si alguna vez fue feliz. Se preguntó si en algún momento estuvo verdaderamente viva o si, en su afán por ser la esposa perfecta, había dejado que su esencia se desvaneciera lentamente. La soledad interna era su peor enemigo. Nadie veía lo que sucedía entre esas paredes. Todo el mundo pensaba que Camila tenía la vida ideal. Una casa hermosa. Un marido exitoso. Un hijo brillante. Pero la verdad era que dentro de su alma, Camila ya había empezado a morir. La mujer que alguna vez fue extrovertida, llena de risas y sueños, ahora estaba atrapada en una sombra de sí misma. Un día, mientras tomaba un té en la cocina, Tomás se le acercó con su energía inagotable, esa que siempre lograba sacar una sonrisa a su madre, y le dijo: «Mamá, ¿por qué papá nunca se ríe contigo como antes? ¿Por qué ya no te abraza como antes?» Esas palabras fueron como un golpe directo al corazón. Camila trató de disimular, de sonreír como siempre. Pero su corazón estaba roto. Tomás veía lo que ella había estado negando. Los ojos de su hijo, tan llenos de inocencia, reflejaban el vacío que ella sentía. Y por primera vez en años, Camila entendió lo que había estado perdiendo. ¿Qué tipo de ejemplo le estaba dando a Tomás? La vida que había construido con Mateo ya no era la vida que soñó tener. No era suficiente con lo material. El amor que ella creía que compartía con él se había convertido en una farsa. Un espectáculo para los demás. Y esa fue la gota que colmó el vaso. Camila ya no podía ignorar lo que su corazón le gritaba. No podía seguir viviendo bajo el mismo techo, respirando el mismo aire tóxico, temiendo cada palabra, cada mirada. Pero, a pesar de su dolor, había algo nuevo dentro de ella. Un fuego que se despertaba. Un coraje que hasta entonces había permanecido dormido. Ella ya no quería ser una sombra en su propia vida. La jaula dorada ya no la iba a atrapar más. Camila nunca imaginó que la noticia que había estado esperando, que había soñado durante tanto tiempo, se convertiría en su peor pesadilla. Había esperado ese momento con emoción, con ilusión, pero cuando la verdad llegó a su vida, lo hizo como un vendaval.
arrasando con todo lo que creía conocer sobre sí misma, sobre su relación y sobre lo que había construido junto a Mateo. Esa mañana, después de levantarse temprano para preparar el desayuno para Tomás, Camila sintió un leve mareo, como una punzada que recorría su cuerpo. Pensó que era solo cansancio, el resultado de semanas de ansiedad y noches sin dormir. Pero algo le decía que no. Algo dentro de ella ya sabía. A lo lejos, el sol iluminaba la cocina, pero su corazón latía con fuerza. Como si la vida misma estuviera a punto de cambiar en ese preciso instante. ¿Qué pasaría si estuviera embarazada? Se preguntó en voz baja, mientras sostenía la taza de café entre sus manos temblorosas. El miedo comenzó a apoderarse de ella. Y con él, una duda implacable. ¿Cómo enfrentar este embarazo? ¿Estando atrapada en una relación rota? No fue hasta esa tarde, cuando ella decidió hacer la prueba en secreto, que la respuesta llegó con la rapidez de un rayo. La pequeña línea rosada apareció, revelando una verdad que Camila había temido, pero al mismo tiempo deseado profundamente. Estaba embarazada. De nuevo, una nueva vida crecía dentro de ella. Pero lo que debería haber sido una fuente de alegría se convirtió en un torrente de emociones encontradas. Miedo, incertidumbre y desesperación. ¿Cómo se lo diría a Mateo? ¿Cómo le daría la noticia a un hombre que ya no la veía? ¿Que ni siquiera la tocaba con cariño? ¿Qué pasaría si él reaccionaba con desdén, como ya había hecho con tantas otras veces? ¿Qué pasaría si, en lugar de emoción, la miraba con indiferencia? Las imágenes del pasado comenzaron a llenar su mente. La vez en que le dijo que no podía tener otra opinión. El desprecio en sus ojos cada vez que ella intentaba ser ella misma. Las palabras hirientes que nunca olvidó. ¿Era este bebé una excusa para Mateo para seguir controlándola aún más? ¿O sería la oportunidad de redimir su relación? ¿De recuperar lo que alguna vez fue? La pregunta era, ¿qué tipo de futuro podría ofrecerle a este bebé si vivía bajo el mismo techo con un hombre que la humillaba y la hacía sentir invisible? Camila se sentó en el borde de la cama, mirando al vacío. Las lágrimas comenzaron a caer. No solo por el miedo, sino por el profundo dolor que sentía al darse cuenta de que ya no tenía a nadie en quien confiar. Mateo ya no era su compañero. No era el hombre con el que había soñado. Y sin embargo, aún seguía atrapada en su mundo. En su burbuja dorada, esperando, deseando que las cosas pudieran ser diferentes. Mientras sostenía la prueba en sus manos, la tensión se apoderó de su cuerpo. ¿Podría seguir soportando la vida que tenía? ¿Era realmente la vida que quería para su hijo? ¿Para este bebé que ahora crecía dentro de ella? La decisión no era sencilla, pero algo dentro de ella comenzaba a despertar. La mujer que había sido hace tanto tiempo estaba empezando a hacerle preguntas a su corazón. ¿Por qué seguir aguantando el sufrimiento? ¿Qué haría sin él? Se preguntó. La respuesta era dolorosa, pero clara. No lo sabía. Sin embargo, también entendió que lo que había perdido no podía recuperarlo. Ya no había vuelta atrás. El amor que una vez creyeron tener había desaparecido como la niebla en el sol. Así que decidió hablar con él. Tenía que hacerlo. Por ella misma, por su hijo, y por el bebé que estaba por llegar. Este bebé merecía un hogar lleno de amor. No uno donde la ira y la indiferencia fueran la norma. Con manos temblorosas, Camila salió del dormitorio y fue a la oficina de Mateo. Su corazón latía con fuerza. Y el miedo a su reacción la paralizaba. Pero algo dentro de ella le decía que ya no podía vivir con la mentira. Cuando Mateo la miró a los ojos, con ese brillo vacío que ella ya conocía demasiado bien, Camila sintió que todo su mundo temblaba bajo sus pies. Pero ya no tenía miedo. Sabía que tenía que hacerlo.
que tenía que romper las cadenas que la habían mantenido prisionera durante tanto tiempo. Le miró directamente a los ojos y dijo: Mateo. Estoy embarazada. La respuesta de Mateo no fue la que Camila había imaginado. No hubo sorpresa en su rostro. Ni asombro. Ni siquiera una mínima chispa de alegría. No, en lugar de eso, un silencio denso llenó la habitación. La expresión en su cara fue la misma de siempre. Fría, distante, como si nada pudiera tocarlo. Camila se dio cuenta de que, por mucho que lo deseara, ya no había amor en los ojos de Mateo. ¿Y ahora qué quieres que haga?, dijo Mateo, su voz gélida, tan cortante como un cuchillo. Camila sintió cómo sus palabras la golpeaban sin piedad, sin compasión. Era como si él estuviera diciéndole que no le importaba, que ni siquiera la veía como la mujer que alguna vez amó, sino solo como un estorbo más en su vida llena de logros vacíos. Un golpe invisible. No hubo manos levantadas. No hubo gritos. Pero las palabras de Mateo atravesaron su corazón con más fuerza que cualquier golpe físico. El desprecio estaba en cada una de sus sílabas. En su mirada vacía. En la forma en que hablaba de ella como si fuera un objeto más. Algo sin valor. ¿De verdad crees que esto es el momento adecuado para hacerme esto? Camila, estoy ocupado. ¿No lo entiendes? Tengo cosas mucho más importantes que atender. La indiferencia en sus palabras cortó como un hielo afilado. Camila quería gritar, defenderse, hacerle ver cuánto le dolía. Pero algo la detenía. Un miedo profundo la paralizó. Ya no podía enfrentarlo. Ya no podía pelear por lo que quedaba de su relación. Ya no quedaba nada. Camila tragó saliva. Sintió la presión en su pecho como si fuera imposible respirar. Este hombre, que alguna vez había sido su refugio, se había convertido en la fuente de todo su sufrimiento. Y lo peor de todo es que ella ya no podía salir de esa jaula dorada que él mismo había construido. Se quedó en silencio. Ya no le quedaban palabras. Solo miró a Mateo, con los ojos vidriosos, buscando algo en él. Algo que le dijera que no todo estaba perdido. Que él aún la amaba. Pero no había nada. No había amor. Ni compasión. Solo frialdad. La situación se volvía cada vez más insoportable. Los días siguientes pasaron lentamente. Como si Camila estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Mateo ya no la miraba. Ni siquiera la tocaba. Sus conversaciones se reducían a intercambios breves y funcionales. Sobre Tomás o los compromisos sociales. No había más cariño. No había risas. No había nada que los uniera. Lo que más le dolía a Camila no era la distancia física, sino la violencia emocional que Mateo ejercía sobre ella sin siquiera tocarla. Sus palabras eran cuchillos que rasgaban su autoestima, que hacían que cada día se sintiera más pequeña, más insignificante. Ya no podía ver a la mujer fuerte que alguna vez fue. Se sentía perdida, vacía, incapaz de reconocer a la persona que había mirado al espejo años atrás. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento Mateo dejó de ser su compañero y se convirtió en su carcelero? Cada vez que le decía que estaba cansada, que necesitaba hablar, él simplemente se desentendía. ¿Acaso no podía ver el daño que le estaba causando? ¿Era tan ciego que no entendía que lo que estaba haciendo iba más allá de un simple desacuerdo? Camila pasaba sus días en una quietud inquietante, como si el dolor la hubiera anestesiado, dejándola en un estado de supervivencia sin alma. Sabía que lo que hacía Mateo no era amor. Sabía que las palabras que él le decía no eran normales. Que su indiferencia y desprecio eran señales de un control cruel y destructivo. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Cómo salir de ese ciclo sin fin de manipulación y humillación? Esa noche, mientras Mateo se sumergía en su trabajo y ella preparaba la cena para Tomás, el dolor de la soledad y la traición se apoderó de Camila.
en la penumbra de la cocina, con las manos temblorosas mientras cortaba las verduras. Camila sintió una lágrima caer por su mejilla. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Cómo había llegado a ser tan invisible para el hombre al que tanto había amado? En ese momento, el pensamiento se le apareció de manera clara, como una visión que nunca había tenido antes. No podía seguir así. No podía permitir que sus hijos crecieran en un hogar donde el amor era sinónimo de miedo. Donde la dignidad se desvanecía con cada palabra cruel. Tomás merecía un hogar lleno de risas. De amor verdadero. No uno donde el abuso emocional fuera la norma. Y ese bebé que crecía en su vientre merecía algo más que este infierno disfrazado de lujo. La decisión llegó con un dolor tan profundo como nunca antes había experimentado. Tenía que salir de allí. Tenía que liberarse. Por ella misma, por Tomás, y por el bebé que llevaba dentro. Pero esa idea la aterrorizaba. ¿Cómo lo haría? En el fondo de su corazón. Sabía que, si no tomaba una decisión ahora, si no daba un paso hacia su libertad, su vida se consumiría en esa oscuridad. La pregunta ya no era si podía o no. La pregunta era si quería seguir viviendo así. Y la respuesta llegó sin dudar. No. Con el corazón acelerado. Camila sabía que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Tenía que enfrentarse a su realidad. Tenía que hablar con Mateo. Tenía que decirle que ya no podía más. Pero lo que más la aterraba no era la conversación. Lo que más la asustaba era lo que Mateo haría después. La gala en el hotel de lujo de Dublín era uno de esos eventos en los que todos los ojos deberían estar sobre Mateo. La sala estaba llena de gente influyente. Risas superficiales. Charlas vacías sobre negocios y éxito. Camila, siempre a su lado, se obligaba a sonreír, a seguir el juego que su vida se había convertido. Pero esa noche, algo en su interior comenzaba a crujir, como una cuerda que se estira hasta el límite. Con cada paso que Mateo daba por la sala, su arrogancia se volvía más palpable. Era el hombre que todos admiraban. Pero ella ya no veía al hombre que había amado. No podía soportarlo más. La presión en su pecho. El miedo. La humillación constante. La sensación de estar atrapada en una vida que no era suya. Todo eso la estaba ahogando. Lo sentía, lo sabía, y esa noche, su cuerpo, su alma, todo en ella la empujaba a romper el silencio. A terminar con esa pesadilla de una vez por todas. Pero, como siempre, Mateo no lo veía. Él nunca la veía. Camila se alejó de la multitud y salió al balcón. El aire frío de la noche acarició su rostro. Pero no la calmó. No pudo evitar pensar en todo lo que había sacrificado. En todo lo que había perdido sin darse cuenta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No solo por el dolor, sino por la furia que se acumulaba dentro de ella. ¿Por qué había soportado tanto tiempo? ¿Cómo había permitido que él la convirtiera en una sombra? ¿En una mujer que ya no se reconocía? Camila, ¿dónde te metes? La voz de Mateo la alcanzó en la distancia. Una voz que ya no le traía consuelo, sino miedo. Como siempre, él la buscaba. Pero no por amor. Solo por control. Cuando él se acercó a ella, su mirada era fría, implacable. La gente está hablando de ti. Me estás haciendo quedar mal, le dijo, sus palabras llenas de desprecio. Camila no pudo más. No pudo seguir fingiendo que todo estaba bien. El dolor, la humillación, todo lo que había estado tragándose durante meses, años, estalló en su pecho como un volcán a punto de explotar. Ya no le importaba lo que pensara él ni lo que pensara el resto del mundo. Tenía que salir de allí. Tenía que liberarse de su control. Me haces sentir invisible, Mateo. ¿Sabías que ni siquiera me miras como antes? Ni siquiera me tocas. No me ves. Ni siquiera me escuchas. No soy un objeto. Soy una persona, gritó,
con la voz temblorosa pero llena de rabia. Mateo la miró con esa mirada vacía, la misma que le había mostrado en tantos momentos, como si todo lo que ella decía fuera una molestia. Y entonces, en un movimiento tan rápido como violento, levantó la mano y la golpeó. El sonido de la bofetada resonó en el aire, tan fuerte, tan brutal, que pareció congelar el tiempo. Camila se quedó inmóvil, sin palabras, con la mejilla ardiendo, con la cara aún girada hacia la multitud, como si el golpe la hubiera dejado en shock, incapaz de reaccionar. Nunca pensó que llegaría a este punto. Nunca imaginó que él la golpearía así. Pero el golpe más doloroso no fue el que le dio en la mejilla. El golpe más fuerte fue ver a Tomás, su hijo, parado en el umbral del salón, observando con los ojos abiertos de par en par, con el cuerpo temblando como si no pudiera entender lo que acababa de ver. Camila sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que había hecho, todo lo que había soportado, no significaba nada ahora. Lo único que importaba era ese niño que la miraba. Confundido, asustado, y por primera vez, Camila entendió que la vida ya no era solo sobre ella. Era sobre Tomás, y él no podía crecer creyendo que esa violencia, esa humillación, era lo normal. Tomás no dijo nada, solo se acercó lentamente, sus pequeños pasos resonando en el suelo de mármol, y se abrazó a ella, con la cabeza entre sus brazos. Camila abrazó a su hijo con todas sus fuerzas, sin saber cuánto tiempo había pasado, sin saber qué haría a partir de ese momento. Pero había algo dentro de ella, una certeza que empezó a crecer como una llama encendida. Ya no podía seguir viviendo así. Mateo, al ver lo que había hecho, pareció por un momento tomar conciencia de lo que acababa de ocurrir. El miedo y la vergüenza se reflejaron en su rostro por un instante, pero pronto desaparecieron. Se dio la vuelta sin decir una palabra y se dirigió hacia su despacho. Su ego estaba herido, su imagen dañada, pero no parecía arrepentido. La única persona a la que le importaba realmente era él mismo. La multitud dentro del salón, que había observado en silencio, comenzó a murmurar. Algunos disimulaban sus miradas, otros se acercaron a Camila, ofreciéndole pañuelos, abrazándola. Pero ninguno de esos gestos pudo calmar el torbellino que se desató en su pecho. En ese momento, algo en su interior se rompió por completo. Camila ya no podía seguir mirando hacia otro lado. Ya no podía ignorar lo que había estado aguantando durante años. Ya no podía permitir que su hijo creciera en ese ambiente de violencia emocional, de mentiras y humillación. Había llegado el momento de tomar control de su vida, de salir de esa jaula dorada. El aire helado de la madrugada golpeó el rostro de Camila cuando salió al jardín con Tomás. Sin mirar atrás, la mansión de Mateo, con su grandeza y su fachada perfecta, ya no era más que una prisión dorada. La belleza de su entorno solo le recordaba la falsa seguridad que había estado viviendo. Una vida en la que, por años, se había mantenido callada, pasiva, aceptando humillaciones y desdén como si todo fuera normal, como si fuera la única manera de vivir. Pero todo había cambiado en un instante. Ese golpe, esa bofetada, había destapado algo en su interior. Había renacido. ¿Cómo había llegado hasta allí? Camila se preguntó mientras tomaba la mano de Tomás con fuerza. El miedo aún corría por sus venas. Pero ya no era el miedo que la paralizaba. El miedo que la hacía soportar el sufrimiento. Era un miedo nuevo. El miedo a lo desconocido. El miedo a lo que vendría. Pero al mismo tiempo, había algo más fuerte. Era el coraje. A lo lejos, la figura de Mateo se asomaba por la ventana de su oficina, observando como si todo fuera un mal sueño del que él no podía despertar. Pero para Camila,
Esa noche ya había terminado. Lo que ella había temido durante tanto tiempo era lo que ahora la liberaba. Había dado el primer paso para liberarse de su prisión. Tomás estaba con ella. Y aunque la incertidumbre se cernía sobre su futuro, Camila sentía que, por fin, podía respirar. Camila miró a su hijo, tan pequeño, tan vulnerable, y se preguntó cómo habría podido dejar que su hijo creciera en un lugar donde el amor era una ilusión, donde la seguridad era una mentira. ¿Cuánto tiempo más habría permanecido allí, atrapada en esa farsa, si no fuera por el coraje que había encontrado en sí misma? Ya no podía más. No podía seguir soportando los gritos, los silencios cargados de veneno, las manipulaciones. No podía seguir viviendo bajo la constante amenaza de perder su identidad, de perder su dignidad. Pero lo más doloroso era que todo esto lo había permitido ella misma. Se había dejado engañar, se había dejado arrastrar a una vida de sumisión, de silencio, de sacrificio por un amor que nunca fue amor. Pero ahora estaba despertando. El coraje ya no la dejaba en paz. Tomás había visto lo que sucedía. Y por su hijo, por ella misma, tenía que tomar el control de su vida. Tomás no podía seguir creciendo creyendo que el amor era sinónimo de miedo. No podía seguir viviendo en un hogar donde la agresión y la indiferencia fueran lo cotidiano. Con las maletas listas y el poco dinero que había guardado en secreto, Camila sabía que no había vuelta atrás. No importaba lo que Mateo hiciera, lo que dijera, ella ya no podía volver. Tenía que huir, no solo de la casa, sino de la vida que había estado viviendo. La vergüenza, la humillación, todo eso se quedaba atrás. Y con ello, Camila cerraba un capítulo doloroso de su vida. Sin embargo, no podía evitar el remordimiento que la asaltó por un instante. ¿Estaba haciendo lo correcto? Lo que había sido su vida, su hogar, ahora parecía como un sueño roto. Y el peso de la culpa amenazaba con aplastarla. ¿Debería haber intentado luchar más? ¿Debería haberle dado una última oportunidad a Mateo? Pero luego pensó en Tomás, en la vida que merecía, en el futuro de su bebé que pronto nacería. Y comprendió que ya no podía pensar en lo que había sido. Solo podía pensar en lo que debía ser. No podía seguir sacrificando su paz, su felicidad y la de sus hijos por el capricho de un hombre que ya no la veía. No podía más. Mientras manejaba por las calles solitarias de Dublín, con Tomás sentado en el asiento del copiloto, Camila se sentía más fuerte que nunca, pero también más vulnerable. El futuro era incierto, pero al menos ahora lo enfrentaba con la cabeza en alto. Había tomado la decisión correcta. Camila miró por el espejo retrovisor una última vez hacia la mansión de Mateo. Ya no sentía miedo, solo sentía alivio. Al fin y al cabo, había dado el paso hacia su libertad. La siguiente mañana, después de una noche agitada y llena de incertidumbre, Camila se despertó con la misma decisión, pero con un nuevo desafío por delante. Tenía que empezar de cero. Y esa era solo la primera batalla. El sonido del timbre interrumpió el silencio en la pequeña casa en las afueras de Limerick. Camila se levantó rápidamente. Sus manos temblaban. Pero no era por miedo. Era por la certeza de lo que se estaba jugando. Después de la huida, de la sensación de haber salido de la oscuridad, ahora tenía que enfrentarse a la batalla más difícil de su vida. La batalla legal. Diana, la abogada especializada en violencia doméstica, había sido su primera aliada. Camila nunca imaginó que la vida podría cambiar tan radicalmente. Ya no era la esposa sumisa, la madre que se conformaba con sobrevivir. Ahora, era una mujer decidida a recuperar su vida, a proteger a sus hijos y a hacer que Mateo enfrentara las consecuencias de sus acciones. Lo primero que vamos a hacer es solicitar una orden de alejamiento.
Necesitamos pruebas, testimonios y todo lo que tengas, le explicó Diana con una voz firme pero tranquila, como si no estuviera hablando de destruir un imperio de poder y mentiras, sino de algo cotidiano. Camila había reunido todo: mensajes de texto humillantes, grabaciones de discusiones, fotos antiguas de moretones que ni siquiera recordaba cómo habían llegado allí, pero que ahora le servían de testigo silencioso. Había sido difícil revivir esos momentos de angustia y sufrimiento, pero ahora no podía mirar atrás. Ella sabía que esta batalla no solo era por ella, sino por Tomás y por el bebé que esperaba. Cada noche, después de acostar a Tomás, Camila se sentaba a estudiar los documentos legales, a aprender cómo funcionaba el sistema, a prepararse para lo que vendría. Pero había algo que nunca la dejaba descansar: el miedo. El miedo a que Mateo la aplastara con su dinero, con sus contactos, con su poder. Cada vez que pensaba en lo que él podía hacer, un nudo se formaba en su garganta. ¿Cómo una mujer sin recursos podría enfrentarse a un hombre que controlaba todo a su alrededor? Pero ese miedo se transformaba en fuerza cada vez que miraba a Tomás. Cada vez que acariciaba su vientre y pensaba en su hija por nacer. Ellos no podían vivir con miedo. No podían crecer en un ambiente así. No podía seguir permitiendo que Mateo controlara su vida y la de sus hijos. La primera audiencia fue como una pesadilla que había llegado para enfrentarse a su peor temor. Camila entró al tribunal con el corazón latiendo rápido, con el estómago lleno de ansiedad, pero con la cabeza en alto. Diana la acompañaba, siempre a su lado, dándole esa fortaleza que Camila no sentía. Era como si tuviera que construir una armadura de coraje en un mundo donde las leyes favorecían a los poderosos. Cuando Mateo apareció, rodeado de sus abogados, su mirada de desdén le atravesó el alma. Él no entendía, no veía el daño que había causado. Solo veía el control que quería recuperar. Al igual que un Goliat imparable, Mateo confiaba en su poder, en su dinero, en su influencia. Pensaba que podría aplastar a Camila de nuevo, que su dinero lo compraría todo. Su abogado comenzó a atacar, a lanzar acusaciones falsas, a describir a Camila como inestable, emocionalmente desbordada. El miedo volvió a apoderarse de Camila. Pero esta vez no podía permitir que sus palabras la derribaran. Sabía que no podía pelear con el mismo tipo de armas, que lo único que tenía eran las pruebas que demostraban su sufrimiento, su lucha y su derecho a proteger a sus hijos. Diana intervino, y cuando empezó a presentar las pruebas, Camila sintió una mezcla de alivio y furia. La verdad comenzaba a salir a la luz. Y por primera vez en mucho tiempo, ella no estaba sola. El testimonio de Tomás, aunque breve y tímido, dejó claro lo que había sucedido en su hogar. Papá gritaba mucho, y a veces mamá lloraba. Esas palabras, dichas por un niño tan pequeño, fueron el golpe más fuerte para Mateo. Pero a pesar de las pruebas, a pesar de la verdad, Mateo no iba a rendirse tan fácilmente. Él tenía algo que la mayoría no podía enfrentar: poder. Y utilizó ese poder a su favor, intentando manipular la narrativa, intentando hacer que la prensa se pusiera de su lado. Los medios comenzaron a hablar de él como una víctima, como si fuera el pobre hombre que había sido atacado por su propia esposa. Camila se sintió abrumada, atrapada entre la verdad de lo que había vivido y la distorsión que Mateo creaba en el mundo exterior. Pero entonces, algo en su interior cambió. Ya no sentía miedo de lo que decía la prensa, de lo que decía Mateo. Su voz temblaba al principio, pero cuando habló en la audiencia, algo dentro de ella se encendió. No vine aquí a vengarme. Vine aquí para proteger a mis hijos y para darles el hogar que merecen. Lo que viví no fue amor.
Fue control. Fue abuso. Esas palabras resonaron en la sala. Camila no era la víctima que Mateo quería mostrar al mundo. Era una mujer que se levantaba para luchar por su derecho a la dignidad. Por su derecho a ser escuchada. El juez escuchó, tomó nota, y pidió un receso. Camila salió de la sala. Su cuerpo temblaba. Pero su corazón latía con fuerza. Más fuerte que nunca. Había dado el primer paso hacia la justicia. El sonido de los pasos de Camila resonaba en la casa. Pero ya no eran los mismos pasos de una mujer perdida. De una esposa rota. Ahora, cada paso que daba se sentía como el latido de una nueva vida. Una vida que, por primera vez en mucho tiempo, estaba bajo su control. Ella ya no era la mujer que había soportado en silencio. Camila se había convertido en una guerrera, dispuesta a luchar con todas sus fuerzas por lo que más amaba, sus hijos. Tomás era su fuerza, el niño que había crecido observando la tensión entre sus padres, el niño que había sido testigo de la violencia emocional de Mateo. Ahora era su principal razón para seguir adelante. Camila lo veía, con sus ojos llenos de inocencia, tan brillante y lleno de vida, pero también tan marcado por el miedo. Por las cicatrices invisibles que su padre había dejado en su corazón. Cada vez que veía a Tomás reír, su corazón se hinchaba de amor y de desesperación. Sabía que, aunque su hijo no lo comprendiera completamente, el trauma de lo vivido en ese hogar había dejado una huella profunda en él. ¿Cómo podía protegerlo de todo eso? ¿Cómo podía borrar las huellas de dolor que Mateo había dejado en su mente tan joven? Camila pensaba en eso a diario, mientras se acurrucaba junto a él por las noches, con la promesa silenciosa de que no dejaría que nadie lo lastimara nunca más. Pero también estaba Clara, la niña que aún no había nacido, pero que ya era la esperanza de un futuro diferente. Camila sentía que todo lo que había sufrido valía la pena si eso significaba que su hija podría crecer en un hogar lleno de amor. Sin el miedo constante que había marcado su propia vida. Cada movimiento de Camila, cada decisión que tomaba, estaba pensada para proteger a sus hijos, para darles una vida mejor, más justa, pero lo que más la atormentaba era el miedo a que Mateo, el hombre que la había destruido emocionalmente, pudiera quitarles a Tomás o incluso a Clara. El miedo a perder la custodia seguía acechándola, como una sombra que la perseguía a cada paso. Las semanas pasaron y el proceso legal continuó. Cada vez que entraba a la sala del tribunal, sentía que una parte de ella se desgarraba. Era como si cada audiencia fuera una batalla en la que tenía que enfrentarse no solo a Mateo, sino también a su propio miedo. El miedo a que el sistema, con toda su frialdad, pudiera darle la espalda. El miedo a no ser suficientemente fuerte, suficientemente inteligente, para ganar. Pero algo había cambiado en Camila. Ya no estaba sola. Tenía a Tomás. Tenía a Clara. Y lo más importante, tenía la fuerza que necesitaba para seguir adelante. No solo luchaba por la custodia, sino por la dignidad, por la justicia, por el derecho de sus hijos a vivir sin miedo. La lucha no fue fácil. Cada día, Camila se enfrentaba a nuevas amenazas de Mateo. Intentó manipular a los testigos. Pagó a gente para que hablara mal de ella. Trató de crear una imagen de Camila como una madre inestable. Pero la verdad siempre encontraba la manera de salir a la luz. Cada mentira que Mateo decía sobre ella era un recordatorio de lo que había sido su vida. Una mentira construida sobre la manipulación y el control. Aunque Camila sabía que Mateo no se rendiría fácilmente, también sabía que ahora era ella quien tenía el poder de cambiar las cosas. Un día, después de una audiencia particularmente agotadora, Camila se encontró mirando al espejo. Cansada, agotada emocionalmente.
pero con una luz en los ojos que nunca había tenido antes. Lo había hecho. Había sobrevivido. Había logrado recuperar algo que pensó perdido. Su identidad. Y lo había hecho por Tomás. Por Clara. Por ella misma. Había dejado de ser una víctima. Se había convertido en una mujer con propósito. Una madre dispuesta a todo por la felicidad y la seguridad de sus hijos. Con la decisión final del juez a la vuelta de la esquina, Camila sabía que el próximo paso sería crucial. Estaba lista para enfrentarse a lo que fuera necesario. Esta vez no se detendría. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Camila entró al tribunal con una calma tensa que solo las horas de preparación. Las noches sin dormir, las discusiones con su abogada y los recuerdos de años de sufrimiento podían haberle otorgado. Cada paso hacia esa sala era un paso hacia la libertad, pero también un paso hacia el final de una era en la que había sido invisible. Una era donde el miedo, el desprecio y la sumisión dictaban el ritmo de su vida. Hoy, todo eso terminaría. Las paredes del tribunal parecían estrecharse, como si todo el edificio estuviera observando cada uno de sus movimientos. Cada una de sus palabras. El miedo seguía acechando. Pero ya no la dominaba. Ella lo sabía. Esta batalla no era solo por la custodia de sus hijos. Era por su propia existencia. Por la verdad que Mateo había intentado borrar durante años. Por la dignidad que le había robado. Mateo, al otro lado de la sala, parecía seguro de su victoria. Él, que había crecido rodeado de poder, dinero y manipulación, confiaba en que su influencia lo haría ganar, como siempre lo había hecho. Pero Camila ya no veía a ese hombre. No veía al padre de Tomás, ni al esposo que alguna vez fue. Lo que veía era el reflejo de una mentira disfrazada de éxito. Él era el hombre que la había destruido emocionalmente. El hombre que había tratado de callarla con su dinero, su poder y su control. Pero hoy, él no tenía ninguna ventaja. Hoy, todo lo que tenía era su ego. Y eso ya no era suficiente. La audiencia comenzó, y como era de esperar, el abogado de Mateo inició su ataque. Las palabras que salían de su boca eran venenosas, diseñadas para destruir la imagen de Camila. La pintaban como una madre inestable, incapaz de criar a sus hijos, como una mujer emocionalmente desequilibrada que había mentido sobre la relación. Cada palabra era como un golpe a su corazón. Pero lo peor no era el ataque. Lo peor era saber que Mateo había creado esta narrativa durante años. Él había manipulado la realidad. Había distorsionado su vida para hacerla parecer un caos. El tribunal estaba escuchando su versión. La versión de un hombre poderoso que sabía cómo jugar con las palabras y los medios. En su interior, Camila sentía cómo la furia comenzaba a hervir. ¿Cómo podía él estar tan tranquilo mientras ella se desangraba con cada palabra falsa que salía de su boca? Pero esta vez, Camila no iba a callarse. Esta vez, la verdad iba a hablar por ella. Cuando llegó su turno de hablar, el nudo en su garganta era tan fuerte que casi no podía respirar. Pero ella sabía lo que tenía que hacer. No podía dejar que Mateo ganara otra vez. Tomó aire profundamente. Sintió la mano de Diana apretando la suya, dándole fuerzas. El tiempo había llegado. Con la voz temblorosa al principio, pero cada vez más firme. Camila comenzó. Yo no vine aquí a destruir a Mateo. Vine a proteger a mis hijos. Vine a darles la vida que merecen. Una vida sin miedo, sin humillación, sin control. El público, que en su mayoría había estado en silencio, comenzó a murmurar. Camila sentía los ojos de todos sobre ella. Pero esta vez no la intimidaban. Esta vez no tenía miedo. Diana le había preparado para este momento. Habían reunido todas las pruebas, los mensajes de texto,
Las grabaciones. Las fotografías de los moretones invisibles que Mateo había dejado en su cuerpo. Pero lo que realmente importaba era la verdad que Camila llevaba dentro. Que ella no era la culpable. Que ella no era la que había destruido su hogar. Era Mateo. Lo que viví no fue amor. Lo que viví fue control. Lo que viví fue miedo. Y por primera vez, después de tantos años, puedo decirlo con la cabeza en alto. El amor no es esto. El amor no humilla, no lastima, no te hace sentir invisible. Las palabras salieron de su boca con tanta claridad y firmeza que hasta ella misma se sorprendió. El miedo ya no la tenía. La mujer que había sido silenciada. La mujer que había sido sumisa. Ahora era un huracán de fuerza y coraje. El abogado de Mateo intentó interrumpir. Pero Camila continuó. Imparable. Lo único que quiero es que mis hijos crezcan sabiendo lo que es el respeto. No quiero que Tomás vea a su madre como una víctima. Quiero que vea a su madre como una mujer que luchó por ellos. Que luchó por su derecho a ser feliz. A estar libre de miedo. En ese momento, Tomás, que había estado sentado en un rincón de la sala, con los ojos grandes y asustados, levantó la mano. Camila lo miró y, aunque su corazón latía desbocado, sentía un profundo amor y orgullo por él. Tomás había sido su razón para seguir adelante. Papá le grita a mamá. Yo no quiero que eso pase otra vez, dijo Tomás con la voz temblorosa, pero con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Esas palabras fueron las que finalmente hicieron que la balanza se inclinara. Cuando el juez dio su veredicto, Camila sabía que no importaba lo que dijera Mateo. Lo que hiciera, ella había ganado algo mucho más importante que la custodia. Había ganado su vida, su dignidad y su voz. La sentencia del juez había sido clara. Camila había ganado la custodia total de Tomás y Clara. Pero, aunque el fallo le dio la libertad que tanto había deseado, dentro de su pecho seguía latiendo un vacío profundo. Una sensación de haber perdido más de lo que había ganado. La batalla había terminado. Pero la guerra con su pasado, con las cicatrices que Mateo había dejado en su alma, apenas comenzaba. Cuando salió del tribunal, Camila sintió que caminaba en un mundo que no era el mismo que conocía. A su alrededor, las calles de Dublín seguían llenas de gente, de ruido, de vida, pero dentro de ella había un eco vacío, como si todo lo que había conocido y creído se desmoronara ante sus ojos. ¿Cómo reconstruir una vida cuando todo lo que habías vivido había sido una mentira? A lo largo de los días que siguieron, las emociones fluctuaban entre la libertad y la culpa. La culpa de haber dejado a Mateo. De haber destruido lo que alguna vez creyeron que era una familia. El dolor de la traición. Las humillaciones. Las noches de llanto y miedo. Se mezclaban con una nueva sensación que la confundía. La esperanza. Pero ¿cómo empezar de nuevo cuando todo parecía perdido? Camila sabía que lo primero que tenía que hacer era crear un hogar para sus hijos. Un lugar donde el amor no fuera una palabra vacía, sino una realidad. Tomás lo merecía, Clara lo merecía, y ella misma lo merecía. Había pasado tanto tiempo sintiéndose invisible, sometida, que ahora le costaba creer que podía ser dueña de su vida otra vez. A medida que las semanas pasaban, Camila comenzó a mirar hacia el futuro, pero sin olvidar las lecciones que le había enseñado su dolor. Su primera acción fue encontrar un pequeño lugar en las afueras de la ciudad, lejos de la mansión que había sido testigo de tantas noches solitarias, de tantas humillaciones. Era un departamento modesto, pero lleno de luz, con ventanas que daban al parque. Un espacio pequeño pero suficiente para reconstruir su vida. Cada rincón de ese lugar le hablaba de un nuevo comienzo. Tomás, que al principio había estado callado,
observando todo con sus ojos curiosos y algo tristes. Comenzó a adaptarse a la nueva rutina. Cada mañana, le preparaba el desayuno con una sonrisa que le devolvía un pedazo de sí misma. Sabía que su hijo había sufrido, que el miedo aún se reflejaba en sus ojos, pero también sabía que, con el tiempo, su corazón comenzaría a sanar. Clara, con su pequeña y tranquila presencia, trajo consigo una paz inesperada. El bebé que había crecido en su vientre, en medio de toda la tormenta, ahora era la luz de su vida. Cada vez que la sostenía en sus brazos, Camila sentía que su vida cobraba un nuevo propósito. No solo luchaba por ella, sino por ellos, por un futuro que pudiera ofrecerles algo diferente a lo que había vivido. Los días fueron pasando, y con cada uno de ellos, Camila encontró una fuerza nueva, una fuerza que jamás imaginó tener. Ya no era la mujer rota, la mujer que había soportado en silencio. Ahora era una madre luchadora, una mujer que se había levantado entre las ruinas de su vida y había decidido empezar de nuevo. El proceso no fue fácil. Había noches en las que el miedo regresaba. Las dudas la asaltaban. A veces, mientras se sentaba en el pequeño sofá de su nueva casa, mirando cómo Tomás jugaba con Clara, sentía la presión del pasado, la ansiedad por lo que vendría. ¿Sería capaz de seguir adelante? ¿Sería capaz de mantener a su familia unida y sana? Pero cada vez que sentía que todo podía desmoronarse de nuevo, pensaba en Tomás, en Clara, y en la promesa que se había hecho a sí misma. Nunca más permitiría que nadie, ni siquiera ella misma, le robara su libertad. Tomás, al principio tímido, comenzó a mostrar una nueva faceta de sí mismo. Era como si, por fin, pudiera relajarse, como si la tensión que había llevado durante tanto tiempo comenzara a desvanecerse. Había días en que su risa se escuchaba por toda la casa. Y aunque la herida de los años pasados no desaparecería por completo, la felicidad que comenzó a formar parte de su vida era un bálsamo para el alma de Camila. Un día, mientras Clara dormía en su cuna, Camila se sentó frente al espejo, observando su reflejo. Ya no veía a la mujer perdida, ni a la esposa sometida. Miraba a una mujer que había pasado por el dolor, por la humillación, por la traición, pero que había decidido salir de las sombras, levantarse y encontrarse a sí misma. Camila ya no era la mujer que Mateo había destruido. Ahora era una mujer renacida. Con un suspiro, sonrió, por primera vez sin miedo. El futuro aún era incierto. Pero Camila sabía una cosa con certeza. Había encontrado la fuerza para seguir adelante. Y por fin, se sentía libre.